Buenas noches, mi nombre es Boris Estrada. El tema elegido es el estado actual de la crisis migratoria en Europa. El tema de la migración global ha sido un tema que ha venido generando planteamientos altamente sensibles al interior de los debates paradigmáticos de las relaciones internacionales, sobre todo desde el punto de vista del paradigma del realismo y de la sociedad global, transnacional o de interdependencia, los cuales, aunque presentan diferentes formulaciones, resultan ser polos opuestos, como afirma Arenal, 1990. No obstante, inicialmente veremos cómo el concepto de transnacionalización, más que un paradigma teórico, tenemos que verlo como un paradigma conceptual, como sugiere Arango, año 2000. Recordemos que el paradigma, según Serkis, se constituye en aquellos logros de tipo científico reconocidos universalmente que por un tiempo proveen modelos para el planteamiento de problemas y soluciones a los miembros de una comunidad. Lo anterior nos lleva a tener en cuenta, según Henley, 2018, como 3 años después de la mayor afluencia de migrantes en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones sobre los Estados miembros de la Unión Europea sobre cómo manejar la inmigración desde fuera del bloque, principalmente desde el Medio Oriente y África, siguen siendo altas. Los números están muy por debajo de su pico 2015-2016 debido a acuerdos de la Unión Europea con Turquía, las vallas fronterizas en los Balcanes y el acuerdo bilateral de 2017 entre Italia y Libia. Pero aún así miles de personas todavía están tratando de llegar a Europa. Asimismo, Henley afirma que según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, informa que España recibió 56.200 inmigrantes irregulares que llegan por mar, Grecia 28.700 e Italia 22.500. Las llegadas por tierra a Grecia han aumentado considerablemente a 14.000, aumentando 3 veces más al respecto al periodo 2017. Los factores subyacentes que han llevado a más de 1.8 millones de migrantes a Europa desde 2014 no ha desaparecido. La mayoría de los observadores coinciden que es cuestión de tiempo antes de que el número de llegadas aumente significativamente. Pero ¿por qué el tema es considerado un problema para muchos estados y organizaciones? Antes de responder este cuestionamiento es importante tener en cuenta que, según Ortín, esta situación debe ser advertida desde el punto de vista de la transnacionalización como paradigma conceptual. La razón principal, según el autor, es porque más que formulaciones abstractas son visiones de los procesos migratorios actuales desde la óptica política y económica, más de contenido que de continente, pues por un lado particularizan en esta dinámica las posibilidades que aportan los instrumentos de los actuales dinamizantes globales y por otro suponen apuestas de la formalización política y económica respectivamente de las opciones que proveen dichas instrumentalizaciones. Lo anterior muestra, respondiendo al cuestionamiento, cómo todos estos de acuerdo en Europa necesita revisar urgentemente sus normas de asilo e inmigración, ya que en la actualidad España, Italia y Grecia son quienes sufren más la tensión debido a su posición geográfica en el mar Mediterráneo y al hecho que, según la legislación de la Unión Europea, los solicitantes de asilo deben presentar sus solicitudes en el primer país en el que ingresan. Sin embargo, nadie puede ponerse de acuerdo sobre qué hacer. Algunos países quieren controles más fuertes, otros distribución más justa de los recién llegados. Es decir, como propone Ortín, la transnacionalización describe como la mayor interconexión origen-destino. Está suponiendo vivir en una doble situación política, efectiva en origen a través del voto, articulable en destino a través de la búsqueda de representatividades institucionales directas e indirectas en la política nacional. Un cierto objetivo de la transnacionalización sería pues el logro de la transnacionalidad política por medio de las prácticas formalizadas y normativizadas de representatividad y de derechos cívicos de ciudadanía y origen y destino. En este orden de ideas, según Henley, cualquier solución tendrá que equilibrar las preocupaciones de los estados del sur de primera línea con los de los estados más ricos del destino del norte, mientras se trata de la negativa de los países centrales orientales de línea dura, como Hungría y Polonia, a aceptar a los migrantes. Si bien el enfoque teórico planteado por Needling y Berry en 2015 como instrumento para moldear las percepciones de lo que importa en la política internacional como una actividad social, en donde la utilidad de las relaciones internacionales se puede encontrar en el hecho de que dichos enfoques proporcionan lentes que al aplicarlos ayudan a mejorar la comprensión de la dinámica política y social del mundo en que vivimos. Tales enfoques informan las decisiones tomadas por los encargados en la toma de decisiones, como la política exterior y planificación de defensa.
En razón a ello, el contexto sociopolítico viene reflejando un aumento del sentimiento anti-inmigrante en todo el continente, revivido a través del paradigma del realismo y su tesis donde cada estado es un actor racional que actúa siempre según sus intereses y cuyo objetivo principal es el de garantizar su propia seguridad, como refiere Arenal en 1990. Lo que se refuerza con la presencia de gobiernos de extrema derecha en el continente, cuya agenda entendida, según Bisonero y Luján, como el conjunto de asuntos prioritarios que detallan lo que se debe hacer y en su orden de prioridad. En un periodo o etapa dada, en donde los cambios de la agenda están determinados por el cambio de orientación en la política exterior implementada en su conjunto y radican en el cambio de jerarquía de los temas preexistentes o en el cambio originado por la incorporación de nuevos temas o por la suspensión de otros en dichos estados. De acuerdo a lo anterior, y como se viene dando la situación en los actuales gobiernos europeos, Henley en 2018 cita los siguientes casos como ejemplos. Italia, el partido de la extrema derecha de Matteo Salvini hizo su campaña basados en que iban a enviar 500.000 inmigrantes ilegales a su país de origen y evitando el arribo de migrantes libios a la costa. Austria, el partido de derecha populista, comparte el mismo sentir. Alemania acogió a más de 1 millón de migrantes en 2015 bajo la política de políticas abiertas de Angela Merkel. Hungría, con su líder Viktor Orbán, dirige un llamado, entre otros, a algunos estados para una frontera fuerte que busque detener lo que su gobierno llama una invasión. Bajo este contexto, Henley sostiene que lo anterior, solo por citar algunos ejemplos, en donde incluso existen sondeos realizados en diferentes países, que confirman y muestran que la inmigración y el terrorismo siguen siendo las principales preocupaciones de los ciudadanos de la Unión Europea. Para finalizar, de acuerdo con Henley en 2018, resulta importante plantear 3 aspectos. En primer lugar, se cree que es necesario que la Unión Europea, a través del concepto de la racionalidad, entendido en las relaciones internacionales según Elster, el cual trata un concepto normativo que supone contar con un criterio normativo que permita discernir entre la acción o el discurso buenos, fundados, correctos, y la acción o el discurso malos, infundados, incorrectos, en donde en el modelo racional el actor puede establecer un orden de prioridades de acuerdo a sus valores con todos los medios a su alcance, evaluando todas las circunstancias y consecuencias de la decisión y sus costes. En segundo lugar, vale decir que en la actualidad varios de los líderes europeos han criticado sus divisiones en la última cumbre, pero hasta ahora han esquivado cualquier acuerdo formal sobre las cuotas de refugiados, y los estados centrales rechazaron cualquier forma de acción obligatoria. Merkel dice que el futuro de la Unión Europea depende de si puede encontrar respuestas a las preguntas vitales planteadas por la migración. Pero aunque los líderes coinciden en la necesidad de aliviar la carga sobre Italia y Grecia, aún los resultados siguen siendo escasos, y aunque los esfuerzos serán compartidos, solo serán de forma voluntaria. Por último, que los miembros deben escoger a los migrantes rescatados y establecer centros para evaluar las solicitudes de asilo en su suelo, y el bloque explorará plataformas regionales de procesamiento en Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Níger y Túnez, pero hasta ahora ninguno de estos países ha aceptado ayudar.